Muy buenas amigos, otra vez estamos, un nuevo vídeo, estamos aquí con vosotros para intentar compartir un poquito de información sobre una cosita que le ha llegado a María y bueno, gracias a ella pues vamos a hacer este vídeo. Se trata de RUM, el Asus 504 FX 504 GM, ¿vale? Aquí lo pone, ¿de acuerdo? Bueno, me pidió que le pusiera el sistema operativo, me pidió que, bueno, que se lo pusiera un poquito el día, ya que lo compró a buen precio. Se iba a 1200 y algo, y al final creo que le salió 999. Me pidió consejo y yo por las características que tenía, pues me pareció un buen ordenador, un buen portátil. Aquí está, ¿veis? Está precioso, es un gaming con RGB, ¿de acuerdo? Ahora diremos lo bueno y lo malo del, digamos, del portátil. Bueno, vamos a ver. Es un i7, ¿vale? Es un 8750, ¿vale? Es el H, ¿vale? 6 núcleos, 9 megas caché, 2200 y se pone con el turbo a 4100, ¿vale? Bueno, deciros que el ordenador a mí me ha impresionado. Me ha impresionado porque el ordenador es fantástico, ¿vale? El portátil, la verdad es que se porta muy bien, muy bien. Yo personalmente soy más de sobremesa, pero dado que esto es un poquito de información a usuarios que quieren comprárselo, que lo tienen, o que quieren saber un poquito más y tienen dudas al respecto, para los juegos le va a tirar todo. Tiene una GTX, una 1060, y la verdad es que he hecho un benchmark y se pone a ciento y pico, en ultra. Con lo cual no hay ningún tipo de problema para correr ningún tipo de juego. Creo que hay un portátil para poder jugar 4 o 5 años tranquilamente, ¿vale? El acabado está muy bien, se ve que es un material, ¿vale? Color negro mate, no ensucia mucho, ¿de acuerdo? No hace mucho ruido, se calienta sobre los 55-60 grados aproximadamente la gráfica cuando está zumbando bien el juego. No tiene lector de DVD, no tiene, ¿vale? Porque ya casi todas las plataformas son digitales, entonces pues para qué. Tiene 3.2 puertos USB 3.0, HDMI 2.1, un wifi bastante potente, ¿vale? El 2.0 creo que es. Y bueno, y el RJ45 pues todo, todo lo que da, ¿vale? O sea, no importa qué decir más porque la verdad es que coge bastante velocidad, ¿vale? Un giga te lo coge, vamos, tranquilamente, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Va muy fluido. Lo que pasa es que yo, al poner el Windows 10 y hacer las pruebas y todo esto, me he dado cuenta de que, vale, el portátil funciona muy bien, ¿vale? Es normal que se oiga un poquito o sea, es muy silencioso. Cuando se juega es normal que los ventiladores hacen su trabajo, para eso están. Pero tienes que jugar enchufado prácticamente. Alguno que esté escuchando dirá, no, luego vas al GeForce y desactivas lo de la reducción de frames y todo eso. No, o sea, es decir, este ordenador está capado si... Este portátil está capado prácticamente si quieres jugar con batería, no te va a dar más de 30 o 40 FPS, ¿vale? Ya puedes manipular lo que quieras y todo eso. Tienes que jugar enchufado, ¿vale? Tienes que jugar enchufado a corriente para que te tire los FPS que te tiene que tirar, ¿vale? Yo particularmente con 60 FPS muy contento. Este portátil tira mucho más, pero que te va a ir un poquito más lento si juegas en batería. ¿Por qué? Es fácil, porque coge todo el rendimiento. O sea, es decir, te está calculando lo que es la energía para que el ordenador no se te apague en 15 minutos, ¿vale? La está compartiendo con todo el equipo. Entonces no te va a dar toda la potencia del FPS y el motor gráfico pues lo tiene un poquito capado pues para que que no te dure 15 minutos el portátil. Con lo cual, para mí, lo único que me ha dejado un poquito así es el tema de, digamos, del rendimiento del aspecto de batería, que como gaming es bastante bueno, tiene los dos ventiladores. Claro, es que estamos hablando de una pantalla de 120 hercios, eso chupa, normal, ¿vale? Y,
la verdad es que es un portátil, para mi gusto, sí que me lo compraría. Pero por el mismo dinero yo me compraría un sobremesa. Ya sabéis, la gente poquita que tengo en este canal, que a mí me gustan mucho los equipos de sobremesa, ¿vale? Es más manipulable, si te se rompe alguna pieza lo abres fácil, lo puedes cambiar. Tema de hardware para mí es mucho más fácil. Un portátil, pues tema de cómo se te calienta el gráfico, habrá que hacer un revaling o un undervolt y bueno, para que te vaya con menos carga de energía, digamos, el portátil, ¿no? Eh, Reflow, yo no soy partidario de hacer el reflow en los portátiles porque los reflows al fin y al cabo es calentar para que pegue un poquito más el procesador, digamos la gráfica, en la placa y con el tiempo se vuelve a despegar. O sea que hay gente que dice, sí, le echo un revaling, pero es que no es lo mismo revaling que los reflow. El reflow lo único que hace es calentar, que se vuelva a pegar otra vez con la pastilla esa que tiene, otra vez las bolitas pequeñas que se vuelva a pegar y con el poco tiempo se vuelve a despegar y no te enciende el portátil y se ve la pantalla en negro. Por eso mucha gente que tiene portátiles que no se le enciende. Que se le enciende, se le ve las luces y todo, pero que no da imagen. ¿Vale? Normalmente eso es gráfica. ¿Vale? Entonces, un reflow bien hecho es otra historia. Es con una máquina, se quita lo que es la tarjeta gráfica de la placa madre y se pone bien puesta. Es una máquina especial y, bueno, normalmente cuesta un poquito, pero es mejor hacer eso que te lo abran 20 veces y que te hagan reflows. Que luego al final te lo dejan hecho polvo, la placa. Dicho esto, yo personalmente me compraría un sobremesa, pero en el mundo del portátil, si yo quisiera un portátil, es un muy buen portátil, es mi opinión. ¿Vale? 120 Hz, la imagen es fantástica, ¿vale? Muy nítida, no se calienta en exceso, ya he dicho que los ventiladores pues hacen su función cuando está trabajando con el motor gráfico, es normal. Cualquier ordenador potente pues es normal que los ventiladores se oigan, si se oyen es porque funcionan, pero que no es un ruido excesivo, ¿de acuerdo? Eh, Me parece un encanto de portátil, ¿veis? Se puede desactivar las luces, bueno, Windows 10, ya sabéis, no me pongáis el 7 porque para esto es mejor el 10. Que alguien quiere ponerle el 7, pues bueno, pero directamente cuando le pones el 10, pues ya te coge los controladores. Luego es mejor meterse en la página Asus con el modelo del portátil y bajarse los controladores, que es muy fácil y para mí es mejor. Mucho más completo que los que te pone Windows 10 de estándar cuando metes el sistema operativo. También decir una cosa, y aprovechando que es el Black Friday, o son tiempos del Black Friday, hay mucha gente que se compra portátiles y está a buen precio, pero que se tienen que dar cuenta, y se lo he dicho a varias personas que conozco, que se han comprado portátiles a buen precio y que cuando han ido de su casa no tenían el sistema operativo. Cuando miréis las características en la tienda o en la ficha por internet, si pone sistema operativo FreeDOS es que no tiene, está el disco duro vacío, ¿vale? Con lo cual, como no tengas un sistema operativo, un pendrive o un DVD para poder insertarlo, no vais a poder disfrutarlo, ¿vale? A no ser que ponga sistema operativo Windows 10 instalado, ¿vale? Que os vendrá, es mejor desinstalarlo y ponerle nuevo. ¿Por qué? Porque normalmente los Windows 10 que vienen ya con los ordenadores, portátiles, etcétera, pues lo que hacen es ponerte un Windows 10, normalmente es Home, y con un montón de publicidad. Actívame aquí, actívame allí, cómprame el antivirus, come tal, y te están dando por saco, con perdón, ¿vale? Para que es como, digamos, un paquete de publicidad que te viene de Windows 10, ¿no? Entonces, lo suyo es, aunque te venga el Windows 10, si tienes un poquito de opción, una opción prácticamente, bueno, por aquí la cajita, por aquí, por aquí, por aquí, va a salir cómo se pone un bot para Windows 10 para cualquier ordenador portátil o de sobremesa, ¿de acuerdo? Y, y deciros de que tengáis cuidado cuando, si le compráis a vuestros hijos un portátil y pone sistema operativo FreeDOS, es que no tiene sistema operativo. O sea, estará capacitado para ponerle Windows, pero cuando lo encendáis pues te saltará la BIOS o te se quedará parpadeando o mil cosas de esas, con lo cual es mejor pues mirar bien las características y si no queréis llevaros una sorpresa o no sabéis o lo que sea, pues mirad de que lleve el sistema operativo puesto de Windows 10, porque si no, chungo lo vamos a tener, ¿eh? Y bueno, la experiencia con el portátil ya os vuelvo a decir, fantástica, sí lo recomiendo. ¿Recomendaría su compra? Sí la recomendaría. La recomendaría porque me parece un ordenador, tengo aquí, es bastante chulo. El acabado es bastante bueno. Es muy bonito y aparte de que bonito, rinde muy bien.
O sea, hace bien su trabajo. Si no hiciera bien su trabajo, hubiera cosas raras, no ha pegado calentones, no ha parpadeado, no se ha ido la imagen y ha vuelto, error de software, nada, en absoluto, nada. Lleva con nosotros poquito tiempo este portátil, lo que he aprovechado hoy, que no trabajo. Y tengo un día libre, mañana trabajaré y tendré otra tarde y otro día libre. Pero bueno, eso nos interesa. Cojonudo, portátil. He aprovechado el tiempo que tengo ahora para hacer el vídeo del portátil y me parece bastante bueno. Recomendable, sí. Para mi gusto, lo único, ¿vale? Por decir algo como lo que he dicho antes, de que tenéis que tenerlo enchufado para que te vaya bastante bien y que coja todo su potencial, ¿vale? Para mi gusto, 8 GB de DDR4 podrían haberse estirado, haber puesto 16 por el precio, ¿vale? ¿Que no lo vais a notar en el juego? Seguramente que no. Pero a la hora de renderizar un vídeo, pues es mejor un poquito más de 8 GB. ¿Que hoy por hoy con los juegos actuales 8 va bien? Sí, hasta ahora. De aquí a un añito, añito y medio, seguramente ya algunos juegos, como el Cyberpunk, algunos de estos seguramente ya requieran 16 gigas, que no serán 16, que a lo mejor te necesita 10 o 12. Con lo cual ya te irá a menos rendimiento y seguramente pues tendrás que poner digamos, las opciones gráficas de los juegos abajo o normal y no puedas jugar en ultra para que no te se colase. Pero mi único pero es ese. 120 de disco SSD. Bueno, lo mismo digo. Es que podría haber puesto 240. Pero aparte del 120 de SSD han puesto un tera aparte. ¿Vale? Un tera aparte que bueno, que puedes ir guardando los juegos allí, arrancar con el SSD. Lleva la 1060, ¿vale? La GTX rinde muy bien en el portátil, la verdad es que me ha dejado, he estado mirando los FPS y la verdad es que en Ultra tira bastante bien, entre 80, 110, 90, luego ya a partir de cada juego no voy a poner aquí 20.000 juegos para mirar cuánto rinde cada uno, pero el Minecraft, el LOL, Fortnite y unos largos de juegos pues los va a tirar sin ningún tipo de problemas, vais a poder jugar, de hecho es un gaming, pero bueno, hace buen su trabajo. Luego tiene una, digamos, que es, tiene dos gráficas, digamos, la GTX y luego tiene la GT 630, que viene por defecto en la placa, que no la utiliza, si la ponéis en automático, no la utiliza solamente pues para navegar y eso, utilizar a la 630 y cuando pongáis un juego seguramente ya os coja la 1060 sin ningún tipo de problemas. Y si no, en el panel de control de Nvidia, donde pone selección automática, pues ahí lo dejáis en automático o dejáis por defecto una u otra. Bien. Bueno, pues esta es mi opinión. Sí recomendaría su compra. Simplemente pues un poquito más de RAM y lo del tema de tenerlo enchufado que chupa muchísimo con la batería. No lo entiendo cómo chupa tanto con la batería. Y no es problema de la batería, porque el ordenador se tira 3 o 4 horas encendido sin ningún tipo de problema. Pero en cuanto juegas, podrían haberlo tocado un poquillo ese tema, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Sí recomendaría su venta, es un pedazo de portátil, los hercios se ve, ya le digo, fantástico. Y nada, no es mío, ¿vale? No es mío, me lo han dejado. Y la verdad es que tocándolo va muy fluido, abre en 6, 7, 8 segundos. Bueno, cualquier equipo que tenga un SSD y un procesador de 4 núcleos más o menos, ya te abre ese tiempo. Tampoco queremos nada, ¿sabes? Más no va a dar más un SSD de momento. Los próximos que hagan en próximos años a lo mejor lo enciendes y antes de que sueltes la tecla ya está encendido y a lo mejor son mejores equipos. Yo creo que no. Pero bueno, muchísimas gracias. Si os gusta este vídeo, pues darle un like y si no, pues mira, te digo una cosa, me da igual, ¿vale? Porque lo único que trato es de dar un poquito de información, de entretener y de intentar ayudar a alguien que tenga alguna duda sobre este portátil. ¿De acuerdo? Hasta luego, chavales. Que vaya todo bien.